Josué capítulo 10, verso 22. Hemos estado estudiando estos versos. Dice así la escritura, Josué capítulo 10, versículo 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Josué capítulo 10, versículo 22. Dice la escritura, entonces Josué dijo, abrid la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos 5 reyes. Y así lo hicieron, y le trajeron de la cueva a estos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y les dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acercaos y poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, meditando en tu palabra, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, toca mi mente, toca mi corazón, escribe tu palabra, usa a mi pastor, para que hable de tu parte, para que seamos instruidos y podamos crecer sanamente, en el nombre de Cristo Jesús. Usa mi vida, Señor, bendigo a tu pueblo. Amén, amén y amén. Solamente quiero hacer la aclaración que el miércoles no me traer niños. ¿Ok? Los que vengan, ¿por qué? Porque a veces los niños se van a asustar. Pero si ya están más o menos, que usted ve que pueden resistir, pues se los trae. ¿Ok? Porque los niños los puede usar el Señor también. Pero lo importante es la instrucción. No vamos a hacer liberaciones, pero quizás el tema cause algunos temor, y no queremos eso. Queremos, pero usted me dirá a sus hijos, usted sabe si sus hijos pueden soportar escuchar algo así, y si ven que pueden, pues entonces los traen. ¿Amén? Ok. Pasamos entonces a esta parte. El rey de Eglón. El rey de Eglón, según el capítulo 10 y el verso 3, ahí menciona que cada uno de estos reyes, sus nombres. Y se menciona aquí en el capítulo 10, verso 3, por tanto Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Oham, rey de Hebrón, y a Piram, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, y los mandó traer para que vinieran ellos, hermanos, a una batalla, pero los pusieron en cautiverio, los escondieron en una cueva. Y habíamos dicho que Josué es una figura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Moisés es una figura de Cristo, un libertador que vino a traer liberación al pueblo de Israel. Jesucristo vino a liberarnos de la idolatría para acercarnos, y en la continuación de la vida de Moisés fue Josué. La continuación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Entonces Josué, en un cierto sentido, es una representación del Espíritu de Dios, que viene para ayudarnos, dándonos poder para vencer y someter debajo de nuestros pies enemigos que están metidos, muy escondidos en el interior de nuestro ser, y esos tienen que ser vencidos. No me estoy refiriendo a demonios, sino a actitudes. Quiero que quede bien claro eso, porque si no va a decir, el pastor dice que todos estamos endemoniados. No estoy hablando de eso, estoy hablando de actitudes, porque estos fueron reyes que estaban gobernando. A veces nuestras actitudes nos gobiernan, y no queremos que las actitudes nos gobiernen. Tenemos que someter nuestra alma por el Espíritu Santo. Ese es el Rey de Reyes que está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la victoria, porque Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Bien, entonces pasamos a ver este rey Eglón, el rey de Eglón. Eglón es una población, pero tenía su rey, o es un pueblo. Tenía su rey, y su rey se llama Debir. Ahora, Eglón tiene un significado, pero yo me quiero enfocar hoy en ese rey. Bueno, trabajan en común acuerdo, pero Debir significa lo que está detrás, lo que está escondido. Hay veces que en nuestra vida hay cosas que están detrás de nuestras palabras. Detrás de tus palabras puede haber gratitud, detrás de tus palabras puede haber bendición, detrás de tus palabras pueden haber falsedad. Lamentablemente, a veces no somos muy honestos, puede haber hipocresía, pueden haber cosas ocultas. Y
Y me llamó mucho la atención porque considerando diccionarios estuve indagando en la escritura y en los diccionarios bíblicos y en comentaristas de las personas que tienen dominio sobre el lenguaje en hebreo. Yo no lo tengo, pero pude documentarme y pude ver que no solamente significa lo que está detrás, sino también quiere decir oráculo y también quiere decir santuario. Entonces cuando vi la palabra oráculo me acordé de una porción en la escritura que nos va a dar dirección por dónde va este tema. Entonces en Números capítulo 24 verso 1, aquí aparece un relato que usted quizá ya está muy familiarizado con él, pero trata acerca de Balaam. Dice aquí en Números 24:1, cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, Dios de gloria a Dios. Gloria a Dios. A Dios le agrada bendecirme. Diga usted, a Dios le agrada bendecirme. Ese es el agrado de Dios. A Dios no le agrada vernos sufriendo. Oí a alguien atrevido que decía que Dios es terrible, que porque se disfruta del sufrimiento humano, que Dios está hablando porque le han torcido el entendimiento, porque aquí dice y está escrito que Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel. Ahora, repita conmigo, a Dios le agrada bendecirme, bendecir mi familia, bendecir mi casa, bendecir la iglesia. Amén. Lléveselo esto guardado en su corazón. Señor, es tu agrado verme feliz. Amén. Un padre de familia se deleita viendo a su familia bien abastecida, bien vestida, bien sana, bien contenta, bien feliz. Amén. Así es Dios. Dios te gracias. Dios es bueno. Amén. Ok. Y dice, no fue como otras veces a buscar agüeros. No se refiere a los güeritos. No fue a buscar agüeros ni morenos, no está hablando de eso, sino que está hablando acerca de la hechicería, del trabajo oculto. Dice que Balaam vio que le agradaba al Señor bendecir a su pueblo Israel, y no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampando por tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios, y comenzando su profecía dijo, ¿cómo dijo? Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos abiertos. Dios se complace en abrir nuestros ojos. Amén. Dice que Él es el que da los ojos para ver, es el que da el oído para oír. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios entonces no es oír lo que usted ahorita está escuchando, el sonido, el amplificador, mi voz, no, la voz del Espíritu cuando le habla. Entonces fíjese una cosa, dice oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso. Tenía oídos para oír en la dimensión espiritual, tenía ojos para ver la dimensión espiritual, pero dice que está caído, pero con los ojos descubiertos. Quiere decir que en Corintios habla, por ahí el capítulo 4, en 2 Corintios 4, por ahí habla de que el Dios de este siglo pone vendas en los ojos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso mucha gente no le da por ir a las iglesias. ¿Por qué? Porque tienen una venda. Pero usted y yo, sabiendo esto, podemos orar para que le sea quitada. Acuérdese que todo este asunto de la fe es por lo que creemos, lo que hablamos en convicción de fe, y es lo que sucede. Cuando usted vea que una persona está por ahí batallando y le habla y no quiere, dígale, te quito la venda de los ojos. Cuando ore por esa persona para que le resplandezca la luz del Evangelio, se pueda convertir. A nosotros nos la quitaron. Le voltea a ver que está usted y te ya te quitan la venda. ¿Verdad que sí? Claro que sí. No están velados tus ojos para no ver. Tienes oídos para oír.
pero no estás caído. Dios te levanta. Amén. Este hombre, el rey de Eglón era David, era un caído. Oiga, qué terrible. Pero, ¿por qué? Porque tenía su manera de ministrar, porque también ministraba en un santuario. Quiere decir entonces que este asunto de la fe es un asunto donde tiene que estar involucrada nuestra vida, nuestras acciones, nuestros sentires, pensamientos, intenciones de corazón. Todo eso está considerado dentro del Evangelio de Jesucristo para que seamos hallados verdaderos. Nosotros, Dios, tú eres un verdadero, tú eres una verdadera cristiana. Amén. Dígaselo con confianza. Tú eres una verdadera hija de Dios, tú eres un verdadero hijo de Dios. Has creído. Amén. Dios no nos llama a ser caídos, sino a mantenernos de pie a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Bueno, este hombre llamado Balaam dice que él era un caído. ¿Por qué cayó? ¿Qué fue lo que afectó su vida para que él dejara que la administración que recibió de Dios ahora la estaba usando el enemigo? Porque él iba a buscar augurios pues, o hechicerías, para maldecir. ¿Sabe que Dios nos llama para bendecir? Yo lo quiero desatar hoy de toda maldición, de palabras, de herencias, de cosas de... Hoy voy a orar por ello, pero yo quiero que sepa, que todos estemos conscientes que no podemos caer en ese error de maldecir. Tenemos que bendecir. Por eso es importante, cuando usted ore por alguien, diga: yo lo desato, yo lo bendigo, rompo toda maldición contra su vida. ¿Por qué? Porque hay maldiciones que salen no de hechicería, aunque a veces sí, pero de palabras que dicen mal acerca de la gente. Entonces tenemos que estar bien abusados para que no se nos chispoteen nunca maldiciones. Tenemos que bendecir en todo el tiempo. Yo bendigo a su iglesia, bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu salud, tu prosperidad. Que el Señor te prospere grandemente. Que Dios nos guarde de ser hallados como Balaam, transmitiendo maldiciones. Sabe que ese es un problema muy sutil, que cuando menos se acuerda, porque uno está viciado a un mundo donde muchas maldiciones. Aquí no me refiero a las palabras groseras o a las majaderías, me refiero a decir males. Tenemos que adiestrarnos en ir dominando cada vez más eso, y entre más lo logremos, miraremos mejores días. Si alguno quiere ver buenos días, refrene su boca de hablar mal. Estar hablando mal es algo que tenemos que ejercitarnos en someterlo, y estar conectada el entendimiento y el espíritu que Dios nos da en nuestra mente con las cosas que hablamos. Ahora fíjese, este hombre, según Josué capítulo 13 verso 22, dice que a este hombre un día le dieron muerte. Josué capítulo 13 verso 22 dice: entre los que mataron a los hijos de Israel, también dieron muerte a espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios que baja como rema. No nomás la palabra, porque la Biblia muchas veces: esta es la espada. La espada es la palabra que sale del Espíritu, de lo que aquí está escrito, y cuando el Espíritu Santo lo usa. ¿Ok? La palabra del Espíritu. Dice: le también dieron muerte a espada. ¿A quién? Josué 13, 22. ¿Cómo le dijeron? Al adivino Balaam. Si era un profeta, ¿cómo es que ahora cayó siendo adivino? Obviamente porque no cuidó estos puntos que vamos a estar considerando hoy. Que Dios nos llama para bendecir y no para maldecir. Dios nos llama para tener una vida sana emocionalmente y espiritualmente también. Por eso participar del pan y del vino, tenemos que hacer así como un poquito de conciencia. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en esa limpieza. Pero tenemos que saber que las palabras tienen mucho que ver. Dice que le dieron muerte a espada y lo mataron, porque dice que era un adivino. Y este adivino llamado Balaam era hijo de Beor. Beor quiere decir loco. Era un hijo de un loco. Wow, esto es terrible, porque una persona que está
La diferencia entre un profeta y un loco es que uno está limpio por la sangre de Jesús y viene al Señor agradándole, y el loco también está sensible a la dimensión espiritual, pero lo trabaja el chamuco. Entonces es peligroso. Hoy en día no se usa mucho esa palabra. Le dicen bipolar, le dicen esquizofrenia. Ahora ya no quieren usar ni la palabra esquizofrenia, usan la palabra más bipolar. Pero déjeme decirle que es cuando hay una influencia a que otro espíritu esté adentro de una persona y tenga actitudes pero malas. Entonces dice que este era un hombre de alguien que estaba en posesión. Y también este hombre dice que su nombre significa antorcha, y es que dice la escritura que nosotros tenemos en nuestra boca un miembro que causa incendios. ¿Sí? Es alguien que quema con lo que habla. Nosotros con nuestra boca podemos crear manantiales. En palabras podemos decir: se abierta una fuente de agua viva y va a brotar el Espíritu de Dios y va a haber dones. Pero también la persona puede armar grandes fuegos, dice Santiago, que con la lengua se pueden armar tremendos chismes y pueden desprestigios y cosas que son como incendios, que cuando menos se acuerda causan mucha ruina. Entonces, este hombre venía de una descendencia donde su papá, Beor, era un hombre que tenía en su boca palabras destructivas, porque era una persona que estaba endemoniada. Por eso es que loco quiere decir dos espíritus dentro de uno. Usted tiene dos espíritus, el humano y el Espíritu Santo. Pero hay otros que traen más que eso. Hay quienes traen espíritu de ira, espíritu de no. Hoy vamos a ver algunos de ellos. Entonces, este hombre, Balaam, traía una influencia ancestral. Por eso es importante que todo cristiano rompamos ligaduras ancestrales con nuestros parientes. ¿Por qué? Porque quizás sirvieron a los ídolos, quizás sirvieron, hermano, a la rebeldía. Quizás cuando una persona sin saber la escritura vive conforme a los pecados de este mundo, abre puertas y entonces entran actitudes. Cuando una persona, usted sabe que cuando llegaron aquellos ángeles, que dice que vinieron 3 primero y llegaron con Abraham, pero luego se fueron 2 allá a Sodoma, y allá cuando llegaron se encontraron con que la gente los quería conocer, pero no en la fe, sino en la perversidad de la que ellos vivían, en el sodomismo. Entonces tuvieron que sacar a estas gentes. ¿Por qué? Porque la manera como vivían allá era una manera muy sucia. Entonces tuvo que el Señor, hermano, pagarles el pago de su iniquidad. ¿De acuerdo que dice la escritura que todo lo que uno siembra, uno cosecha? ¿Qué les cayó a Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre, y los consumió. Pero ¿sabe por qué les pasó eso? Porque ellos a la gente la quemaban viva. Fíjense qué tremendo que hay muchos cristianos que están siendo muertos con fuego, vivos. ¿Cómo les va a ir a esas personas? Están exponiéndose. Y dijo el Señor Jesús que como en los días de Sodoma y de Gomorra, pero lo están haciendo, ya están sembrando y les va a ir a la cosecha. Va a tener que suceder algo. Elías es una figura en la iglesia y él hacía descender fuego del cielo. Cuando ya aparezca la unción del Espíritu de Dios, va a haber muchos que se van a quemar, van a morir quemados. Acuérdese que lo venían a arrestar y decía: varón de Dios, que desciendas, dice el rey Acab. Y dice: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y a los 50. Oiga, qué tremendo. Bueno, este hombre usaba, pero un fuego de destrucción, un fuego, hermano, que causaba que la gente, en vez de que se llenara de limpieza, como el fuego de Dios purifica, era un fuego que destruía. Y era por la manera como hablaba. En 1 Samuel capítulo 15, verso 23, vamos a ir entendiendo un poquito esto. Y dice así: porque la rebelión es como pecado de adivinación. Porque la rebelión, 1 Samuel 15, 23. Pensé que ya estaba ahí la letra, que no las veo muy claritas de allá, pero de aquí sí se ven claras, ¿verdad?
1 Samuel 15:23, ahí está. Dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no se arregle. Dijo Samuel a Saúl. Fíjese, entonces, ¿cómo llegó a ser un adivino? Por la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Cuando uno protesta en contra de cualquier principio de autoridad. Eso es rebelión. Cuando dice, no, yo me rebelo, yo no acepto eso, no acepto esas condiciones. Y se resiste cuando la justicia está ahí, cuando el reino está ahí. Entonces mire, ¿cómo es que se llega a ser un adivino? Empieza, hermano, a formarse o educarse o se consagra en su propia casa. ¿Cómo? Cuando no hacen caso, cuando se rebelan, cuando no acostumbran a estar sometidos bajo ninguna orden. ¿Sabe usted que el reino de Dios está constituido bajo orden? Pero hubo alguien que no le pareció bien y se arrastró una tercera parte. ¿Por qué? Porque decía, yo no tengo por qué estar sometido, yo no tengo por qué estarle dando cuentas al Hijo de Dios. Si Él es igual que yo, decía Luzbel. Y entonces lo único que causó que, considerado ahora uno en rebelión, arrastró una tercera parte y de ahí viene la brujería, de ahí viene la adivinación. Entonces mire, tener revelación es bueno, pero bajo sujeción de autoridad es hasta un adorno y es algo que luce. Samuel, un hombre de Dios que no dejaba a Dios que sus palabras cayeran a tierra, pero estaba sometido bajo Elí. Mientras vivió Elí en la obediencia al Señor, él estaba siendo instruido por su pastor. Y estaba un hombre grueso. Y dice que ya ni tenía muchas visiones y se le estaba apagando la lámpara. Pero antes de que se apagara esa lámpara, prendió otra. Y esta es Samuel. Y Samuel creció con principios de sometimiento. Dígame, me llamó en la madrugada. En la madrugada le hablaban, iba corriendo, me llamó, mi sacerdote Elí me llamó. No, vete a acostar, yo aquí estoy roncando. Caray, entonces ¿quién me habló? Se le imaginaba que alguien le hablaba. No se le imaginaba nada. Tenía oídos abiertos para oír la voz del Espíritu de Dios. Pero estaba sometido bajo su líder, su pastor. Y entonces le daba la instrucción, volvía a acostarse y se acostaba, volvía a hablar la voz, volvía a venir. Pero es que estaba medio lento Elí, porque ya no estaba muy adiestrado en la enseñanza. ¿Por qué? Porque tenía un montón de problemas con sus hijos. Estaban teniendo sus hijos que estaban haciendo un relajo ahí en Israel. Le llegaban quejas que se traían las mujeres al templo y les decía, ¿cómo pueden hacer eso? Que no saben que están pecando contra Dios. Si pecan contra el hombre, le puede Dios mediar por ustedes. Pues si pecan contra Dios, ¿cómo? Entonces les hablaba así de una manera y por tanto problema se empezó a descuidar de lo espiritual. Por eso, mire, si usted está debajo del padre, sea buen hijo, sea buena hija. ¿Para qué? Para que no estén con todo ese hormiguero en la cabeza o ese panal de moscas ahí que le está llegando ahí un montón de pensamientos y luchas que se desconecta a uno. Pero bien despejado, sin esa clase de problemas y bien metido con Dios, hasta palabra llega. Amén. Dice usted, yo no voy a hacer un dolor de cabeza para mis padres. Dígalo pues. No voy a hacer un dolor de cabeza para mis padres. Dios me libre de tenerlos preocupados. ¿Sabe que los papás nos preocupamos por los hijos? Cuando los vemos que están caminando bien, gloria a Dios. Cuando vemos que andan en problemados, ay Dios mío, hasta el sueño se le va a uno. Se acuesta uno a las 2 de la mañana y a las 4 ya se despertó como que se durmió 8. Y todavía está de ojeras y quiere dormir, pero no puede. ¿Por qué? Por los pendientes. Uno se preocupa por los hijos, las mamás. Aunque usted las oiga que roncan, pero no descansan. Una cosa es roncar, otra cosa es descansar. Cuando uno descansa ni ronca, así mira suave, así,
¿Por qué? Porque entra el oxígeno fácil. O cuando está roncando es que se está atorando el aire y es que lo están ahorcando. Póngase a usar en la noche, si ve que alguien ronca, Dios le arranco al que lo quiere ahorcar. Bueno, era nomás, decía un pastor, por el mismo precio. Entonces, ¿dónde se estaba formando él como un adivino? Los principios los traía con su papá, en su casa. Sabe que nosotros somos una especie de patrón, un pattern, un modelo que los hijos van a saber cómo van a ser esposos cuando crezcan, buenos o malos, cómo van a ser ciudadanos buenos o malos, cómo van a ser cristianos buenos o malos, según vean el ejemplo paternal. Pero ¿qué ejemplo tenía? Un padre que hablaba maldiciones, que echaba groserías, que a todo mundo lo arruinaba con sus palabras. Entonces causaba mucha destrucción. Entonces este crece, y dice aquí la escritura que como pecado de adivinación es la rebelión, y como pecado de iniquidad e idolatría la desobediencia. Entonces mire, es importante que como padres instruyamos a nuestros hijos a que sean obedientes, a que sean hermano, personas que Dios se haga cargo de mostrar que son sus hijos. Que Dios pueda decir, me siento honrado de tener una hija en tal hogar, un hijo en tal hogar, que aprendan. Pero enseñarles eso requiere disciplina. Se les tiene que instruir. La idolatría no solamente se hace del dinero, se hace también de la desobediencia, la idolatría. Mire qué tremendo, porque dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen los ídolos. Son vanos. No pueden hacer ni su propia voluntad, porque no tienen voluntad, son objetos. Y a nuestros hijos sí tienen palabra para decidir sí o no. Tienen voluntad para decir acepto o no acepto, pero es mejor que acepten la disciplina, la corrección, la obediencia, que cuando un padre o una madre les diga, mira hijo, lleva esto a tu recámara, acabo de bajar de ella, por favor llévalo, es que estoy cansado, no que sube las escaleras. Y yo tenía dos hijos, tengo, pero cuando estaban chiquitos, que les decía, ¿quién me trae mis pantuflas? Y se peleaban corriendo, podía traerlas, Eduardo y Alex, de chicos, subían las escaleras ahí a ver quién agarraba. Dije, pues agarra uno cada una. Pero oiga, es una honra. Cuando uno le dice a un hijo, te encargo esto, hijita, me lava los platos, y no hacen caso, está creando una divina. No, mejor un profeta. Y un profeta sometido, sí voy, lo voy a hacer, y lo voy a hacer de buena manera, y entonces va a lucir. El don que tenga dentro va a lucir, porque Dios no está buscando tanto los dones como el fruto. Amén. Ok, entonces este hombre tenía esa influencia. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 15 dice acerca de Balaam que él abandonó. ¿Qué cosas no podemos abandonar como hijos de Dios? Ponga atención a esto. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15, abandonando el camino recto. No es el freeway. El camino es el evangelio, en rectitud. Dios nos llama a tener una vida recta, correcta, una vida derecha, no con cosas chuecas, no andar haciendo trampas, no andar abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam. Quiere decir que él iba en pos de otras cosas que no eran rectas. El hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Quién se acuerda que la iniquidad la acabamos de ver hace poquito? Zacarías capítulo 5. ¿Se acuerda? Una mujer que llevaban en una efa unas mujeres con alas volando, la llevaban y la vertieron en la tierra de Sinar. Y dice que esa mujer, la iniquidad, se llamaba la maldad. Dice que él amaba el pago de la iniquidad. Quiere decir que la iniquidad puede prosperar a la gente que le sirve.
Las bendiciones no nomás las da el Señor, también ella les da para tenerlos enganchados. ¿A quiénes? A los que les gusta la iniquidad, a los que les gusta el engaño, a los que son desobedientes, a los que son rebeldes, les da la iniquidad, es decir, es una deidad femenina. Entonces él, ¿cuándo se desvió? Cuando empezó con la rebeldía, cuando ya no quería estar sometido bajo autoridad, ahí llegó. Y entonces se hizo pasar por el Señor la iniquidad y le pagaba y le daba y recompensas y abundancia y prosperidad. No decía Zacarías, desde que dejamos de presentarle tortas a la reina del cielo, antes nos prosperaba todo, pero ahora en hambre. ¿Por qué? Porque los tenía para tenerlos ahí. Miren, estaban recibiendo el bien, pero no se tenían que portar bien. Tenemos que nosotros darnos cuenta de esta diferencia para que no seamos hallados dejando el camino recto, sino que estemos siempre. Por eso es que dice que tenemos que volver al camino. Amén. Ahora dice, pero fue reprendido por su transgresión. Oiga, cuando alguien no está bien, le hace bien una llamada de atención. Cuando alguien se está desviando y no se da cuenta, es bueno que alguien le diga, hermano, ¿qué está pasando? Así no lo haga así. Dice que, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. ¿Se acuerda que mencioné hace unos momentitos acerca de que significaba loco, peor? La locura del profeta, tal palo, tal astilla, decía mi mamá. Hijo de tigre, tigrito, de loco, loquito. Reprimió en su locura el profeta. ¿Por qué? Porque iba detrás del pago y la iniquidad. No le importaba ir a maldecir a quien maldejera con tal de que le siguieran dando más. Empezó a practicar la adivinación. Entonces tuvieron que darle muerte. ¿Por qué? Porque estaba haciendo mucho daño, y la cosa es que estaba dañando al pueblo de Israel. Lo quería dañar, pero Dios utilizó hasta un burro. Dice ahí, ¿verdad?, que una muda bestia de carga, a quien le ponen cargas, a los burros, una mula. Así decían antes, no sea mula, no sea burra. No, estoy aburrido, no soy burra, estoy aburrido. Entonces, fíjese qué tremendo está esto, pero dice que fue reprendido y Dios tuvo que utilizar a alguien que tuviera como voz humana. Mire, no le extraña, hermano, que le hable uno hasta de alguien que ni conoce a Dios. Ese burrito no conocía al Señor, pero un día le abrieron los ojos y vio un ángel. Oiga, un burro con ojos abiertos. Haber dicho el Señor, mira, aún este asno puede ver, porque si no hubiera sido porque ese asno se taima y hubiera pasado por donde querías ir, estaba el ángel con la espada desenvainada para matarlo. Deberías de dar gracias y le estás pegando al burro porque te está reprendiendo. ¿Por qué? Porque se pegaba en la pared y no se quería salir de ahí y le estaba pachurrando ahí iba montado en el burro. ¿Verdad que se dice mucho? Va montado en su burro cuando alguien está en su necedad y no quiere dejarla, y le abrió la boca al burro para hablarle, diciéndole, ¿por qué me pegas? Y se pone a platicar con él y no se da cuenta. ¿Cómo es que un burro está hablando? Dios puede usar a cualquier gente, hermano, para hablarle a uno de sus hijos, con tal de que reflexione. A este le anduvo haciendo la lucha para hacerlo reflexionar al Señor, pero como seguía en la necedad y en el pago de la iniquidad, ha dicho, no, pues debe estar bien con Dios porque me va bien. El hecho que algo nos vaya bien en la vida no quiere decir que estamos bien con Dios. Sé que las añadiduras llegan después de buscar el reino de su justicia, pero cuando hay rebelión, cuando hay desobediencia, cuando hay falta de sujeción, ya no es la abundancia de Dios, es la de la iniquidad. Quiero que nos llevemos esto bien claro, porque en la vida vamos a prosperar, pero que sea la provisión de Dios. Pero la provisión de Dios va a dar testimonio en las actitudes de sometimiento, de permanecer en el camino recto. Ay, hermano, esto se pone delicado, ¿verdad? Con razón algunos han tenido este sueño, no sé si algunos de ustedes han tenido este sueño, que van caminando un camino y de repente se van haciendo chiquito, 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 y el rato es así tan angostito que van caminando pollo, pollito. ¿Quién jugó pollo, pollito? Gallo, gallina.
Eso ya es de los tiempos de Rosa y yo. Ese juego lo inventaron allá en los tiempos de los dinosaurios. Así hubiera dicho el profesor Girafales, ¿verdad? Bueno, entonces Balaam quiere decir también hermano glotón. ¿Por qué él cayó en esta transgresión? Porque con nada se saciaba. Sabe que la glotonería no solamente es de comer, pero es estar agarre y agarre y agarre y agarre y agarre de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y pueden ser actitudes. Este hombre, aunque fue un profeta, no se saciaba porque dinero quiere más dinero. Déjenme decirle, el Señor dijo a aquella mujer samaritana: del agua que yo te daré, ya no vas a volver a tenerse, te vas a saciar. ¿Sabe que necesitamos la saciedad del Señor? Todos necesitamos saciarnos de Dios para que no andemos, hermanos, buscando saciedades vanas. Eso se le llama glotonería, pero también quiere decir que devoraba todo. Esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto para mí. ¿Se acuerdan que le dije que al pueblo de Israel Dios les decía que cuando iban al tiempo de la siembra y de la cosecha no recogían todo para que se le quedara a los pobres y pudieran también ellos tener su oportunidad de ser beneficiados con la cosecha del que había sembrado? Esto también me habla de un espíritu, hermano, que nosotros conocemos en Cristo, que es dadivoso, que es el que comparte, que es el que no solamente para él, sino que también para los demás. Qué gente tan linda, hermano, cuando dice: hermano, lo invito a comer y yo pago. Porque había uno que decía: yo lo invito a comer y donde yo como todos comen, pero donde yo pago todos pagan. Pues qué invitación tan suave, ¿verdad? Así puede hacer fiesta siempre uno, ¿verdad? Hay una porción en Santiago, en el capítulo 3, verso 16, con relación a esa glotonería de la que quiero hablarle, que abarca más que la comida. Amén. ¿En qué eran los desvíos de Balaam? Aquí viene Santiago 3:16: porque donde hay celos y ambición personal. Tengo ambición, pero para mí es centrado en mí, en el ego, en mi persona, yo, después yo, y fuera de mí yo. El único que puede decir: y fuera de mí no hay más, es nuestro Dios. Pero Él de tal manera amó que dio a su Hijo Jesucristo, y ahí está el amor de Dios. Pero nadie podemos ser así, más que Él, en el sentido de que fuera de mí no hay más. Déjenme decirle, hay 7,000 detrás de cada uno de ustedes que vienen buscando lo que usted Dios le está dando en turno. 7,000. Así le dijeron a Elías: vienen 7,000 detrás de ti. Hay otros que están esperando tu lugar. Si tú lo aprovechas, aprovechalo, porque el día que te vas de aquí, otros vienen a ocupar ese lugar. ¿Se imagina, hermano? Cada uno tenemos un lugar con Dios. A saber quiénes lo desperdiciaron o lo aprovecharon. Pero lo importante es que es nuestro turno ahora. Ahora no es el tiempo de allá de Elías, ahora es el tiempo de Jesucristo, donde está el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Es tu tiempo, es mi tiempo, es el tiempo que podemos aprovechar para sacar provecho y disfrutar el Evangelio que nos luzca. Queremos ser cristianos que nos luzca ser cristianos, hermano. No que seamos personas que digan: son religiosos, 7 suelas, yo no quiero ser así como ese. No, que puedan decir: yo quiero ser así. Así como usted. Ay, no reciba. En la iglesia el recibo ya se graduó. Hay otra versión que dice así, fíjese. Hay un montón de versiones, pero una de ellas dice: porque donde hay envidias y rivalidades, a eso le llaman ambición personal. A eso se le llama glotonería también. Donde hay envidias y rivalidades. ¿Y por qué no saludas? Es mi rival. Eso es una novela. Aquí no hay rivales. Aquí somos todos hijos de Dios e hijas de Dios. Aquí no competimos con nadie. Hay predicadores que competimos. No se trata de rivales. Y que a ver quién gana más almas y te los quito los tuyos, me los llevo yo. No, se lo reprenda al diablo, hermano. Van a llegar los que tengan que llegar. Decía un taquero: para todos hay.
Para todos Dios les pone a alguien. Cada oveja se identifica con la voz de su pastor para oírla. Y pues el Señor nos ha llamado a ser sus ovejas y tenemos un pastor, lo seguimos a Él. Amén. Sea en este redil o en otro, pero seguimos al Señor. No podemos ser rival de nadie. ¿Por qué? Porque el pastor es Él. Nos pone a nosotros como representantes de pastores, pero en realidad el pastor es Él. El pastor, el buen pastor, da su vida por las ovejas. Yo no he dado mi vida por ustedes. Y si me pregunta, ¿está dispuesto a darla? Debería decir sí, pero necesito más fe. Dame la fe, sí. ¿Por qué? Porque fácil decirlo, pero hacerlo. Y es por eso que le digo, el pastor es el que dio su vida. Yo no la he dado, el Señor sí la dio. Ahora, si me lleva a ese nivel donde lo puedo hacer, gloria a Dios, pero ay, que no me duela. En otra versión dice, bueno, donde hay envidias y rivalidades también hay confusión. Hermanos, que me siento confundido. Eso no es de Dios, no es Dios de confusión. Dios a nosotros nos llama a tener plena certeza de las cosas. Cuando usted va, mire qué tremendo, pero la confusión se mete. Fíjese lo que le voy a decir, esto es bien delicado. Cuando un hombre tiene que ver con una mujer y luego la deja y se une a otra mujer y luego la deja y se regresa con la primera, eso es confusión. Ahora, ¿cuál de las dos quiero? No. Tenemos que estar bien seguros qué es lo que estamos haciendo. Por eso, miren, no es bueno involucrarse en relaciones íntimas a temprana edad, porque luego se caen errores de que siempre sí, que siempre no, que mejor sí, y al rato confusión, y al rato es una persona turbada la mente. Llegan turbaciones mentales. Entonces no hay como que tú sí sea sí, tú no sea no, y se acabó, pero nada de que siempre sí, que siempre no. Sí o no, y si es no, ya estuvo. Pero nada de que en ratitos sí, en ratitos no, porque es confusión. La rivalidad acarrea también confusión. ¡Wow! ¿Quién es la rival? Cuando un hombre tiene... Un día llegaron unas personas y me dijeron, hermano, el encargo que venga, viene un pariente mío y le dije que viniera y que usted iba a orar por él. Y dije, qué bien, gloria a Dios, no era pastor. Entonces, ya llegaron, hermano, me dice, están en el servicio y me hinqué. Dije, señora madre, ¿qué le voy a decir? No sé ni quiénes son, nunca los he visto, pero ¿qué hago? Y entonces que veo una película ahí así, en high definition. De esas así súper rápidas, así como la camarita que está ahí. Está bonita la camarita, así, niña, ¿verdad? Entonces, y que veo que venían dos mujeres peleándose por un hombre. Y dije, ay padre, ¿qué estoy viendo ahorita? Si estoy pidiendo por aquí esta gente que viene, nos traían ese argüende. Que yo, que tú, ¿qué es eso? Rivales por un hombre. Hoy en día hay mujeres que se pelean por los hombres. Antes eran los hombres que se pelean por una mujer, ahora las mujeres se pelean por los hombres. Es que dice que en el último tiempo hay 7 mujeres que eran chamanos de un hombre, ¿verdad? Se van a pelear por los hombres. Miren, los hombres estamos escasos. Las mujeres hay en abundancia. Pero saben una cosa, eso es confusión. No podemos permitir que la confusión llegue a nuestra vida. Nosotros somos responsables de lo que aceptamos y los principios de Dios los ejercemos en nuestra vida para que tengamos una vida sana mentalmente también. ¿Por qué este hombre de Beor era un loco? ¿Por qué? Porque no tenía orden. Dios es un Dios de orden. Cuando se encontró la samaritana, la vida bien desordenada, 5 maridos había tenido. Y entonces Jesús le dijo, en el principio así no fue, porque le preguntaron, oye, si un hombre se casa con una mujer y la enviuda, y luego esta se casa con el hermano que sigue, y recorre 5, ¿de cuál? En la resurrección, pues en la resurrección no va a haber locos, hermano. No, es uno para uno. Dios nos llama a conservar la relación que tenemos y a luchar por ella lo mejor que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no podemos, hermano, traer rivales. Es terrible, los celos involucran todo eso. Usted, mujer, ¿alguna vez, no me va a contestar, ¿alguna vez ha sentido celos? ¿Qué son? ¿Usted, varón, alguna vez ha tenido celos de alguien que se acerque ahí con su mujer? Es terrible. Por eso, mire, los celos les llaman amargos, porque dejan amargura. Qué bonito es que le digan, hermana Lupita, ¿dónde está Enrique? Anda predicando, hermano.
Pues no acaba de decir una. ¿Y su marido nada? ¿De coscolino? No, dije otra, Dije otra. No, fidelidad. Que pueda estar la mujer tranquila en su casa. Si el marido llega a la hora que llega, a la hora que llegue está bien. De todas maneras, ahí están sus frijolitos. No, que ya llegué, ya se cerró el restaurante. ¿Por qué? Porque te tardaste 10 minutos y yo no trabajo overtime. Hermano. Qué tremendo que pueda tener el hombre. Imagínese el hombre, hermano, que se sale antes de la hora del trabajo y quiere ir a su casa temprano, pero para ver si está sola la esposa. Son terribles. Debemos dar confianza, seguridad, no en nosotros, en el Señor. Porque si seguimos el camino recto del Señor, nos va a interesar el Señor. Va a decir, ¿para dónde estás viendo? No, que hay esposos, hermano, que se ponen lentes oscuros para que no los cache la esposa cuando... Porque donde hay celos y ambición egoísta, dice la Kadosh, una versión de la Biblia que se llama Kadosh, donde hay celos y ambición egoísta, ahí habrá falta de armonía. ¿Por qué venía a maldecir al pueblo de Israel? Porque adentro no tenía armonía con nadie, no sabía lo que es fidelidad con nadie. Nomás para mí, solo para mí, lo que yo me como, lo que yo agarro, lo que yo... Y los demás que vean cómo le hacen. No. Esto era lo que causaba que Eglón estuviera cada día reinando. En Eglón reinara David, un hombre que solamente estaba centrado en su egoísmo. Por eso es que son cosas que están metidas muy adentro a veces, porque a veces tenemos actitudes egoístas, porque viene ancestralmente, y entramos en esta tierra, y en esta tierra entró el pecado por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos hemos pecado. Ahora, para despojarnos de eso, tenemos que despojarnos del egoísmo. Tenemos que, y una buena medida es compartir, es no estar peleando. Qué feo, no, mire, qué tremendo estaban unos chinitos, que estaban así y llegan en el zoológico, y entonces están medio ataratados, porque ¿cómo ponen un oso con un cerquito ahí, con unas varitas nomás? Y la gente pasando en unos arbustitos, no se le ocurre a alguien tomarse una foto ahí, sentada ahí donde está, y el oso que lo ve, que lo agarra, la ropa, era un panda. Tienen tan bonitos que se ven, ¿verdad? Pero tan feroces que son. Lo agarró y lo jalaba el oso, y aquel no se podía zafar, y ahí total que se quedó con la chamarra, se la zafó. Qué cosa más fea la avaricia. Así, de una manera así, porque eso puede causar que el mundo, hermano, se convierta en un mundo de asalto y de robo y de golpes y asesinatos y crímenes. ¿Por qué? Por falta de control. Estamos entrando en una etapa tan peligrosa allá afuera, que nos está oyendo uno en las noticias. Dios mío, me acuerdo de la visión que tuvo Oscar, hermano Oscar. Mi hermano dice, yo veía, ustedes se acuerdan, o yo veía, dice, que se estaban saliendo unas aguas negras y se está saliendo el mar y se está llevando todo, y venía pero peligrosamente, y nosotros aquí adentro bien a gusto en la presencia de Dios, cantando, alabando, adorando, pero allá afuera, ¿no se acuerdan de eso? Un día que compartió Oscar, y yo lo vi y dije yo, ¿qué pasa? Porque no es nada más el tsunami que estamos teniendo temor que salga, eso solamente va a arrasar lo material, pero cuando llegan gente como si fuera ese tsunami, que llegan, el que pasan lo asaltan, golpean, lo roban, lo despojan, y para que si de pilón lo matan, si es que lo hagan vivo. Estamos viviendo una generación bien peligrosa, pero tenemos, hermano, que someter a estos reyes. El egoísmo es algo que tenemos que someter debajo de nuestros pies. Tenemos que someter la rivalidad, tenemos que someter la ambición personal, tenemos que someter las envidias. Si alguien sufre de esto, no es cosa de vergüenza, es cosa de sometimiento, de luchar, de vencerlo. Aquí nadie nos tenemos que avergonzar de nadie. ¿Se acuerdan que Eva y Adán estaban desnudos y no se avergonzaban? Eso quiere decir que todos lo conocían el uno del otro. En la iglesia
no tenemos que sentirnos avergonzados porque somos hermanos y somos el cuerpo de Cristo. Lo que tenemos que hacer es ayúdeme, hermano, porque no se quiere dejar esta envidia que traigo, la quiero someter. ¿Por qué? Porque Dios no me llama a eso. Dios me llama a ser vencedor en su nombre, y somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que luchar por ello. No solamente esto, pero mire, dice otra versión así: pues donde existen envidias y espíritu de contienda. Yo no había sabido que había espíritus de contienda. Gente que se pone a estar alegando. Y no, pero que mire que fue y que vino, y que a 2 por 1, y que no me dejo, y que sí, y alegaderas. Espíritu de contienda. Espíritu de contienda. Hay que atarlo, hay que ponerlo en cautiverio, y hay que sacarlo, y hay que pisarle. ¿Para qué? Para que no nos siga turbando ese espíritu. Le dije que no iba a hablar de que estamos endemoniados, pero de actitudes, y aquí hay un espíritu de contienda, y ahí hay desconcierto y toda clase de maldad. ¡Wow! Toda clase de maldad. La iniquidad sigue influenciando cuando una persona le da por estar alegando. Detrás de las alegatas está la maldad. ¿Quién es esa? Aquella que la vertieron en la tierra de Sinar, la religiosidad. No queremos ser religiosos, queremos ser personas naturales, pero con la fe de Jesucristo, que podamos vivir sanamente, sin apariencias, sino genuinos. ¿Cuántos genuinos hay aquí? Amén. Amén, diga usted, ¿verdad? Que dé testimonio el Espíritu de Dios así. Amén. Hay otra versión que dice: porque donde hay envidia y ambición habrá también inestabilidad. ¿Y qué es la inestabilidad? ¿Algo en lo que se puede recargar algo? Por ejemplo, yo aquí tengo, esto está inestable. De repente le hago así, chum, se hace porque no está estable. ¿Sí? Es falseado. Mire, Dios nos llama a ser estables. La inestabilidad en un trabajo afecta. Cuando contratan a alguien y lo contrato para que venga y usted sea el que abre la puerta y cierra, y luego no viene. ¿Y por qué no abrieron el changarro? Porque no vino. ¿Por qué? Es que dijo: no, no tengo ganas de ir. Y negocio, ay, que se los contagio. Yo tampoco tengo ganas de ir. Ah, qué tremendo. Hombre, rapidito lo desocupa, porque se necesita gente estable. En una compañía le beneficia tener empleados estables. Imagínense, le invierten en enseñanza y lo mandan a cursos y le enseñan, y luego para que se vaya. Imagínense en el reino de Cristo, ¿no? Está el Señor discipulando, para que se vaya. Mire, dijo el Señor: no se me vaya ni uno, quédense todos juntos, porque va a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Y ya tenían, hermano, más de 500 de los que estuvieron ahí, porque las multitudes se fueron, pero de los discípulos, más de 500. Y nomás les tocó a 120, y los otros 380, ¿dónde estaban? En el fútbol, la Copa Mundial, en el box, en la lucha libre, en el karate, jugando a los carritos, o yo no sé a qué. Carreras, pues. Y brillaban por su ausencia. La inestabilidad es una influencia de la maldad. Oiga, qué tremendo, hermano. Porque donde hay rivalidad y discordia. ¿Sabe qué es discordia? A mí no me parece bien, no estoy de acuerdo. Discordia, desacorde. Todos dicen: sí, amén. No, rechazo. ¿Cómo que rechazo? ¿Cuántos van a venir el domingo? Recibo, hermano. No, yo rechazo porque es que voy a ir al béisbol. No, oiga, mire, ahí también hay desorden. Según esta versión, dice la Biblia del Pueblo, para todos: porque donde hay rivalidad y discordia, ahí hay también desorden y toda clase de maldad. La maldad está detrás de todo el desorden. ¿Qué fue lo que ocasionó que el mundo se llenara de tinieblas? Decimos el diablo, ¿verdad? Porque dice que es la maldad. Porque Dios ordenó todas las cosas, separó la luz de la oscuridad, lo seco de lo mojado, y las nubes, y la expansión, y
las lumbreras y las estrellas, puso orden. ¿Quién lo había desordenado? El diablo, no, la maldad, la iniquidad, la maldad, la que destruye. Oiga, hay otra versión que dice, porque donde hay envidia y espíritu de contradicción, diga rechazo, harto la contradicción. Ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Y otra versión dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay confusión y toda obra perversa. Otra versión dice, porque celos, peleas y problemas, todo tipo de maldad hay. Peleas. Hay gente, hermano, que es peleonera. Gracias a Dios que en Cristo ya no. ¿Va que ya no? Usted va a ir a la tienda porque no le dieron bien el cambio. Y usted llega y le dice, señorita, disculpe, mire, pues que no me dio bien el cambio. Me dio cambio de 10 y le di uno de 20. No, yo le di el cambio correcto. Y usted no me agarra el pescuezo así para que le pegar, ¿verdad? Porque está en Cristo. Usted no dice, pues eso me pasa por no estar así bien alerta a la hora de hacer el pago, así de ponerle el billete así. A ver, agárrelo. ¿De cuánto es? ¿Verdad? No se lo va a olvidar. No, lo que pasa es que los cajeros a veces cometen el error de que como tanta gente agarran y meten el billete en vez de ponerlo atravesado para que no se les olvide qué cantidad es y puedan dar el cambio correcto. Hay maneras de que esas cosas se puedan arreglar, pero el punto aquí es cómo reacciona uno cuando le han hecho alguna cosa así. Y lo quiere agarrar a la salida, se espera ahí, y ¿a qué hora sale las 2 de la mañana? Aquí lo espero. Por $10, aquí me desvelo. Oiga, no vale la pena. No, ¿verdad? Lo que tiene que hacer uno, bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y dice, bueno, pues a lo mejor le hace más falta a la tienda que a mí. Y ya se va contento y dice, no se preocupe, no hay ninguna represalia. ¿Sabe que necesitamos nosotros, hermano, al confrontar este espíritu, saber que hay una manera de lidiar con ello? Una manera de lidiar con esta clase de actitudes es, primero, pidiéndole perdón a Dios. 1. 2, renunciando a ello, rompiendo con ligaduras ancestrales. Ya le estoy dando de liberación, pero este es el tema de hoy. Y esto es una introducción a lo que vamos a seguir viendo. Pero lo vamos a ver los miércoles. Pero ahorita, yo lo que le quiero decir es que el Señor Jesucristo, cuando dijo que a un hombre fuerte, para poderle quitar los bienes y sus herramientas en las que confía, se tiene que atar. Entonces esas son actitudes que tienen que ser atadas. Si de momento usted siente que algo como que no lo deja ser como quiere ser, hay que quebrantar ese poder. Y le puede decir, por ejemplo, si alguien está teniendo luchas de envidia, puede llegar y decirle, envidia, que has estado controlando mi vida, te someto en el nombre de Jesús, ya te descubrí, ahora debilito tu poder en mi voluntad, quedas atado y no te enseñorearás más de mi vida. Eso se está le poniendo el pie en el cuello. Cuando usted lo empieza a someter, cuando empieza a sujetarlo, cuando empieza a luchar, y sabe que tenemos que luchar todos. ¿Por qué? Porque vienen tiempos, hermano, donde el encuentro con el Señor está cerca. Sacaron un video, no se asuste, pero marzo 30 del 16, y en este video están diciendo, los extraterrestres ya llegaron. Qué novedad, algunos todavía ni eso creen, pero esto es algo cada vez está más conocido. Una nave del tamaño de una ciudad. ¿Y a qué vienen? Hemos visto muchas películas, pero esto es real. Ya llegó la película de Independence Day, 4 de julio, algo tiene que ver con esto. Está llegando, ya están así. Y entonces están diciendo, ay, y trae marcianitos, para que jueguen nuestros hijitos con sus marcianitos, los grises. Ay, Dios, no sabe que amistando con eso, el chamón se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque no vienen para hacer bien, vienen a vigilar, vienen a traer, a implementar su sabiduría, el nuevo orden mundial. Pobre aquel que quiera presentar a Cristo. Así que estamos en tiempos que ahorita la iglesia vale más que nos liberemos de todo lo que tengamos que ser libres,
para que no nos controlen eso. ¿Por qué? Porque buscan manipulación, buscan ejercer control sobre detrás de todo eso está la maldad. Y trae sus ejércitos, y trae sus emisarios, y están en el universo, pero vienen a establecerse en la tierra. Que no se establezcan en esta tierra, ni en esta tierra, ni en tu casa, ni en tu familia, sino que puedan llegar y se encuentren con que está habitada por el Espíritu Santo de Dios. Que está tan llena nuestra vida del Espíritu Santo de Dios que no tiene cabida, ni siquiera para la rivalidad, ni para los celos, ni para los pleitos, ni para el desorden, ni para la confusión, ni para la envidia, para nada de eso. ¿Por qué? Porque está lleno. ¿Cuántos quieren su vida llena? No, queremos que nuestra vida esté llena de Dios. Necesitamos llenarnos todos. Es algo que tenemos que estarlo logrando. Cuando nos desllenamos, para no decir nos vaciamos, porque vaciado es hasta abajo, pero nos desllenamos, es como, ¿qué nos falta? Cuando llegan sentimientos, cuando llegan manipulaciones, cuando llegan desobediencias, cuando llegan peleas, cuando vienen discusiones, se está bajando, está bajando. Necesitamos que se llene, que se llene, que se llene, para que mi copa rebose. ¿Quieres tu copa rebosando? Nos va a llenar de bendiciones. Aunque vengan los extraterrestres, van a decir, este está lleno de la mente de Cristo. No lo podemos telepatear, porque tiene la mente de Cristo. Es que puro Cristo, puro Cristo, puro Cristo. Sí, hermano, es que nos llene. ¿Para qué? Para que cuando eso pase, que no tenga el cambio de vida. Ay, gloria a Dios. Tanto se recibe. Al rato llega más. ¿Cuál es el problema? Mire, este hermano que vino para la iglesia me decía, hermano, ¿podemos hacer una oración? Sí, sí, sí. Dirás, y me sorprendió la manera como habló. Señor, te ponemos de testigo hoy que vamos a cuidar esta iglesia como tu casa, que va a estar en las mejores maneras de nuestra parte, y vamos a estar aquí. Te damos gracias porque estos hermanos nos abrieron la puerta para entrar, y no venimos a otra cosa más que a servirte, Señor. Te estuvimos pidiendo y ya encontramos el lugar. Gracias. Ay, y yo así, ¿verdad? Ya se me hacía llorar. ¿Por qué? Ay, fuimos instrumentos de Dios para abrirles la puerta. Que así podamos hacerlo en cada lugar. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque hay alguien que está siendo beneficiado, alguien que está siendo edificado, alguien. Yo le decía a estos hermanos, la iglesia, no quiero ventas aquí dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es para vender nada. ¿Ok? Porque hemos recibido de gracia. Y lo que hemos recibido de gracia, podemos dar de gracia. Y gracia es gratis. No nos cuesta lo que le costó al Señor. Pero sí tenemos que pagar una renta, porque no soy el dueño. Y nos suben la renta cada año. Cada año, hermano, 13%. Quizá diga, ay, 13% de $10, pero de 3,000. ¿Y por qué se queda aquí? Porque le metemos mucho dinero, y mucho esfuerzo, y mucho trabajo. Y mire qué bonito han decorado ustedes. Mire, reciba este halago. Dijeron, es la iglesia más bonita en que nos hemos parado. Dijeron, porque usted trabajó en ella. Unos pusieron, hermano, pintura, otros textura, otros pusieron sus plantitas, otros sus florecitas, otros pusieron sus arreglos. Qué bonito tienen aquí, hermano. Imagínense cómo estaba allá, con calle de oro, con perlas en la puerta, hermano. Aquí las perlas las tenemos espirituales, ahí son los ujieres, gloria a Dios, que adornan la casa del Señor con su buena actitud. ¡Qué lindo! Adornan ustedes, adornan. O sea, una cosa es que ya Dios ha estado trabajando, quitando esos reinos que nos gobernaban antes, porque ahora está ocupando el Rey de Reyes, está ocupando un lugar adentro del corazón de su pueblo. Así que el que quiera todavía despojarse de alguna de estas cosas que mencioné, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar mientras mis hermanos de la alabanza pasan.
para que nos ministren un poquitito, porque ya nos vamos a ir. Pero no quisiera que nos fuéramos sin darle una buena atada y una buena quebrantada a esos espíritus de contradicción y esos espíritus que fueron mencionados ahorita, que son actitudes contrarias que nos roban el ser felices. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues entonces quiero invitarlo a que participe conmigo, a que usted mismo se despoje